Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Prohibición de los steps eléctricos en Aruba. Avance del proyecto Gateway de 2030 del aeropuerto de Aruba. Ataque en atractivo turístico de México. Se toman medidas en Bogotá después de hechos de violencia. Pánico en un circo después de que tigre saltara hacia los espectadores. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un anuncio importante por parte de Bureau City Inspector y el Ministerio de Asuntos Generales para lo que trataba la próxima edición de Baki del Barrio, la cual estaba programada para este próximo sábado 25 de abril. Sin embargo, según información que fue confirmada, esta acción del próximo sábado queda cancelada hasta un próximo aviso, es decir, no tendremos Baki del Barrio el próximo sábado. Bien pendientes de medios sociales para así poder conocer cuándo y dónde será la próxima acción de Baki del Barrio. También estamos bien pendientes de lo que fue el día de ayer con la conferencia de prensa que dio el ministro Arthur Dauwers y la prohibición de forma inmediata de los steps eléctricos en la isla. Hoy estamos aquí presentes para informar a la comunidad, pero principalmente a los que alquilan estos aparatos que es en contra de nuestras leyes y tienen que, esa situación que ya existe algún tiempo tiene que terminar. Es importante avisar a la comunidad que es prohibida manejar o estar traficando con un step eléctrico en nuestras carreteras. Hay una situación en donde la gente se trafica en motivos Boulevard y Vista Gente, que es muy peligroso. Otra área, el área turística, es un problema grave y hoy hemos visto que no solamente mayores de edad, pero menores, muchachos muy pequeños, manejando en un step en la calle con tráfico. Y eso es para garantizar no solamente la mantención de las leyes, pero también la seguridad de la ciudadanía. Ya hemos tenido 2 incidentes lamentables con step aquí en Aruba y creo que cada uno es uno demasiado, uno de más, pero ahora hay chance para recuperar nuestro área público y hacer una llamada también a los dueños de los step para que se lo quitan y guardan en un sitio privado, porque en los calles públicos, si lo dejan acá, lo vamos a tomar bajo embargo, vamos a llevarlos y si una persona está manejando con eso, vamos a multarlos y quitar también el step. Bueno, yo no tengo indicación que hay una compañía que invirtió millones, sin embargo, yo creo sí que es importante mantener las leyes y ¿cómo se dice? La inversión que uno ha hecho no justifica que uno pueda desviar de las leyes. Pues, una compañía muy grande acá que tiene un hotel que invirtió 50 millones de florines o más, no puede decir que no quiere respetar las leyes laborales en el país porque invirtió mucha plata. Pues la persona que tiene eso, si hay otra forma para hacerlo en un sitio privado, eso es su derecho. Sin embargo, en el área pública eso está prohibido. Otra cosa es que hay otros tipos de vehículos también motorizados, como eso que está parado acá, brommer o scooter. Eso se puede aplicar por un permiso si cumple con los requisitos legales, que es que tiene que pasar el clearing, tiene que tener una placa y tiene que tener un seguro. Es muy, muy fundamental porque muchas de estas cosas están manejando y si sucede algo, el daño es por el que, si está en tu carro, si te pega en tu carro, el daño para usted, porque ellos no sé si están asegurados y eso tiene que presentar a nuestro departamento de transporte público y si lo hacen, podemos evaluar si es posible dar no los step, sin embargo los scooters. Otra cosa importante es para decir que si uno alquila esos step o scooters ilegal, se puede conseguir por cada infracción una multa de maximal 500 florines. Eso significa que eso te puede salir bastante caro si dejan eso en la calle o si lo están alquilando de la forma que lo están alquilando en ese momento. Otra cosa importante, si lo dejan acá, ahora tiene su tiempo para llevarlo. Si lo dejan, lo vamos a llevar nosotros. ¿Aplica también para las personas que localmente también se transportan con un tipo de vehículo? Sí, de step no se puede manejar un step en las calles públicas, eso está prohibido. Y si maneja un scooter, tiene que cumplir con todos los requisitos legales. La placa es fundamental, no puede manejar así
de loco en la calle tampoco. ¿Qué pasa con las bicicletas eléctricas, las que tienen pedales? Eso tenemos que analizar, la posibilidad que eso cumple con el requisito igual que lo que está estipulado por los vehículos motorizados o STEPs. ¿Pero existe un tipo de placa para estos aparatos? Brommer, sí. Scooter, Brommer, sí. Ministro, viendo que hay tanto STEP, como lo dice usted, en la isla, tantas compañías, ¿habrá una opción de sentarse con el gobierno para analizar qué posibilidades, viendo que otros países como Aruba, que vive del turismo, esto es una tendencia? No, claro que siempre puede hablar, pero hay que parar esa situación ilegal y en ese momento no hay ningún base legal para hacerlo y hemos hecho un análisis y en la infraestructura de Aruba es muy difícil acomodar un STEP en ese tráfico, es demasiado peligroso. Ministro, si vienen regulaciones, quizás compañías que puedan cumplir. Yo no veo cómo se pueden cumplir con las leyes actuales. No es posible cumplir con las leyes actuales. Cambiando de tema, como sabemos, nuestro aeropuerto Reina Beatrix ha seguido con el proceso de transformación con diferentes fases para lo que trata el gran proyecto Gateway 2030. El día de ayer, allí todo el equipo de comunicación y también su CEO dieron información sobre cómo avanzan las fases en este gran proyecto. In the meantime, nós temos que começar a preparar para nós para a fase 2. Fase 2 está inserir a extension de check-in que nós temos a working novo, em phase 1A. Para a check-in A working in phase 2, nós temos bij breed uit, e extension A de check-in. Sutras também é hora imigração novo, local, tourhende de passadores na final, e security point também é filter novo e US CBP. Pero agora que nós temos que trabalhar nós temos CBP operando. Dus nós estamos buscando outro lugar para CBP por operar, para nós por seguir processar passageiro. E esse é o que nós trabalhamos aqui dentro. Dus em vez de CBP que está operando onde nós conhecemos o lugar agora aqui, CBP também operar aqui dentro. Esse é que men tour e tienda que nós estamos acostumados com ele depois de security, também. E na terceira é dia abril 30, é o último dia que nós vende, dia 1 de maio na terceira. Dinge luna de maio, nós também trabalhamos com turnos tenants para sacar turcos, para nós pôr ajuda na hiba, whatever needs to be brought upstairs para nós conseguir operar aí dentro, of para fora do aeroporto, pero para o lugar para baixar, para a hora nós podemos construir a área temporária de CBP. Então, a hora a área temporária de CBP está agora trabalhar aqui dentro e a americana que se agora processado de CBP está agora processar aqui dentro agora tanto de hora que fez 2 está queda claro de hora fez 2 queda claro CBP está vai back dentro área This is actually the most complex and probably also the most challenging part for us as an airport operator, but also as a builder. So we are going through 3 phases. We have delivered phase 1A, which is the check-in area, the US, and we are about to deliver now, I call it the pier, which is kind of like 3 more gates and then 3 more bus gates, increasing the capacity of the airport quite a lot. That one is called phase 1B. And we're about to deliver that one this year, beginning of next year. And now we are starting with the heart of the airport, which is actually where we are standing right now, where people are moving back and forth and so on. And we're going to build for a few years, actually, at the same time as we are operating 3.5 million passengers nearly. So it's going to be quite a challenge. So what we are trying to do, we are trying to, of course, to protect the possibility for passengers to kind of be able to buy food and also to buy, items if they would like to buy some products when they are here in the airport. So we are kind of putting up temporary stores in other areas of the terminal, both on the second floor, but also in other locations where we see that we can temporarily put them while we build. So the offering will be different, maybe a little bit more concentrated with not all of the same items as we have had today, but
at the end of the day, it's all about what we're going to see in the future and the result. Like when we come down in 2030, we're going to have a fantastic terminal here. Y a continuación tenemos importante información por parte de Post Aruba, pues ellos han anunciado que reanudan con lo que tratan los envíos de los paquetes hacia los Estados Unidos. Sin embargo, tienen requisitos obligatorios que deberán tener en cuenta para poder tener este servicio. Pero también obtenemos más información por parte de ellos. Post Aruba ya está nuevamente enviando paquetes a los Estados Unidos y hay una actualización importante que debes conocer antes de realizar tu envío. Si vas a enviar un paquete a los Estados Unidos, ahora es obligatorio pagar los impuestos por adelantado antes de que tu envío pueda ser procesado. Para hacerlo de forma fácil, solo necesitas descargar la aplicación Sonos Prepaid, disponible tanto en iOS como también en Android. Una vez descargada, puedes crear tu cuenta gratuita, ingresar los detalles de tu envío y pagar los impuestos directamente desde la aplicación. Al complementar todos estos pasos, recibirás un Declaration ID, el cual debes presentar en la oficina postal al momento de enviar tu paquete. Este nuevo proceso ayuda a evitar retrasos y asegura que tu envío sea procesado de manera más rápida y eficiente. Y ahora, pasando a una actualización importante de Post Aruba, tenemos nuestro servicio de P.O. Box. Los P.O. Boxes de North han sido trasladados oficialmente a la nueva ubicación en MFA North y también tenemos en Playa y en San Nicolás. Un P.O. Box es una forma segura y confiable de recibir tu correspondencia, ya sean en cartas o paquetes pequeños, especialmente si no siempre estás en casa para recibirlos. Post Aruba también ofrece diferentes tamaños de P.O. Box dependiendo de tus necesidades, ya sea que recibas correspondencia ocasional o con mayor frecuencia. Y para hacerlo aún más conveniente, ahora contamos con un sistema de notificación. Esto significa que recibirás una notificación cada vez que tengas correspondencia en tu P.O. Box, evitando visitas innecesarias. Y recuerda que con un pago adicional podrás recibirlo en cualquier parte de la isla. Si deseas registrarte para este servicio, puedes encontrar más información en la página web o en redes sociales de Post Aruba. Así que ya sea que estés enviando paquetes a los Estados Unidos o buscando una forma más práctica de recibir tu correspondencia, Post Aruba continúa facilitando este proceso. Post Aruba, entregando felicidad en cada paquete. Empezamos nuestra ronda internacional en México en un atractivo turístico, el cual se vio empañado el día de ayer por culpa de un sujeto que violentó no solamente con un arma de fuego, pero también tenía un arma blanca. Allí le quitó la vida a una mujer de origen canadiense y después, según lo que indicaron las autoridades, él se quitó la vida. Momentos de pánico se vivieron allí frente a los turistas. Nunca antes había pasado algo así. Una balacera contra turistas en una zona arqueológica y emblemática en México. La serie de disparos puso en alerta tanto a visitantes como a vendedores y empleados del lugar, quienes buscaron refugio. Empezamos a oír disparos, pensamos que estaban cazando conejos o algo por el estilo, pero después nos dimos cuenta que ya eran disparos, la gente empezó a salir pues espantada, muchos grupos de turistas extranjeros, y la verdad pues es una pena porque es un desprestigio para Teotihuacán. Nadie daba crédito a lo que ocurría en la pirámide de la Luna. En la parte alta se veía a un hombre de pie y frente a él, un grupo de personas acostadas en el suelo para proteger sus vidas. El sujeto se encontraba cerca de ellos y disparó en varias ocasiones. Una mujer joven de origen canadiense murió por los disparos y 13 personas resultaron lesionadas. Estaba primero caminando de un lado a otro sobre el primer nivel de la Luna. Cuando escuchó que empezó a llegar la policía, subió corriendo al tercer nivel y luego al cuarto nivel. Por ahí dio la vuelta y se oyeron ráfagas desde abajo. Ante la emergencia llegaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad mexiquense, quienes resguardaron y desalojaron de inmediato la zona arqueológica. Lo importante es que, reitero, ya está controlada la situación, ya tenemos personal o presencia aquí,
Las 4 personas que están lesionadas están siendo atendidas en un hospital y cuando tengamos mayor información lo haremos del ¿Sus consejo. embajadas ya están notificadas? Sí, ya los hoteles. 4 lesionados. 4 lesionados. Dos. El agresor y la mujer canadiense. Minutos después se supo que el agresor se disparó quitándose la vida y en el lugar había un arma de fuego, un arma punzocortante y varios cartuchos. De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía del Estado de México, el hombre era mexicano y se llamaba Julio César Jasso Ramírez. En los últimos días en Bogotá, en la capital de Colombia, se han vivido hechos de violencia en el Transmilenio, personas que han sido robadas y demás. Ante esto, el alcalde anunció que se van a tomar medidas necesarias para así poder evitar este tipo de situaciones que están también afectando a la comunidad. Hace 3 días, 2 adultos mayores llegaron a su vivienda en el occidente de Bogotá y fueron interceptados por varios hombres que los redujeron en el piso en medio de este robo. El hecho se sumó al caso de Freddy Guzmán, el joven de 19 años que murió tras recibir una herida con arma blanca durante un atraco en una estación de Transmilenio. Me lo arrebataron. ¿Qué sacaron si igual no se robaron nada? Estos casos, junto a otros hechos recientes de violencia que continúan bajo investigación, fueron analizados en una reunión extraordinaria de seguridad encabezada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El principal llamado fue a reforzar el pie de fuerza en la ciudad. Para decirle al gobierno que necesitamos un esfuerzo adicional en pie de fuerza, se necesita más policía, se necesita apoyar a la policía en lo que está haciendo. Nosotros llevamos pidiendo más policía desde hace rato. Bogotá es la ciudad de Colombia con menos pie de fuerza por 100.000 habitantes. Para el distrito, la inseguridad también refleja un cambio en la forma en que opera la delincuencia. Es como una especie de freelance de delincuentes que se reclutan para cometer delitos en un caso específico y eso en algunos casos lleva a que se conozcan entre sí. Una dinámica que también se ve en delitos como el robo de vehículos, identificado como uno de los frentes prioritarios. Por eso nos sentamos con la Fiscalía para hacer casi que un comité semanal de los casos de hurto. Casos como el de Freddy Guzmán también impulsaron medidas para fortalecer la reacción en Transmilenio. Es como el Brief Cam, que permite que la policía pueda investigar fácilmente, o el CTI, situaciones con la analítica de videos. Por ahora, las autoridades descartan la militarización de la ciudad. El alcalde Galán insistió en que las medidas adoptadas apuntan a fortalecer la respuesta institucional y dar, según dijo, una batalla contra la delincuencia. En las últimas horas en Perú fueron detenidos varios sujetos quienes harían parte de una banda delincuencial que no solamente operaba con drogas, también con extorsiones, pero según lo que indicaron con trata de personas. Ellos hacían parte de la banda conocida como los bandoleros de las Aguas Negras. ¡Quieto! ¡No se mueva, no se mueva! No era una embarcación cualquiera. Había drogas, cajas de licor e incluso una cama. Se trata de un prostíbulo de los bandoleros de las Aguas Negras, que operaban en el río Nanay, en Loreto. Tras 12 horas de desplazamiento fluvial, efectivos de la Dirección de Investigación de Trata de Personas rescataron una ciudadana colombiana y dieron con la captura de 3 presuntos integrantes de esta banda, pese a que intentaron ocultarse entre la vegetación. Esta joven de 26 años, vía telefónica, logró denunciar que era víctima de explotación sexual. Yo vine acá por medio de un engaño. He sido todo este tiempo, casi 2 meses, explotada sexualmente por una persona de nacionalidad venezolana. Esta persona llama a nuestro órgano desconcentrado que tenemos en Iquitos y Iquitos nos transmite a nosotros esta información. Pudimos conformar un equipo, que era un caso complejo, como le digo, y de alto riesgo. Pero esta actividad ilícita no se pagaba con dinero, sino con pepitas o rayas de oro, lo que vincula a los bandoleros de las Aguas Negras con la minería ilegal en esta zona de la Amazonía. Y la gente pagaba en pepitas de oro. Nunca me dieron absolutamente nada de ahí. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Temporada de garrapatas en el 2026. Una joven brasileña vence el cáncer y así lo celebró.
Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei away. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Hearty mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Oh, Aruba, ay no sushitera. Para tiene mi barrio limpio. Kumana, a serio. Diz bom vibra. Hey guys, come. Pan Serio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado diferentes estudios, se encuentran algunos países en la temporada de las garrapatas en este año 2026. Y según los expertos, esto podría también no solamente afectar a los ciudadanos, pero también las enfermedades que se producen a través de las picaduras de las garrapatas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La temporada de garrapatas de 2026 está lejos de terminar, pero en Estados Unidos ya ha habido un aumento de aproximadamente el 25% en la tasa de visitas a las salas de emergencia por picaduras de garrapatas en comparación con abril del año pasado. Los datos muestran que 85 de cada 100,000 visitas a salas de emergencia están relacionadas con garrapatas. Las garrapatas definitivamente están proliferando en este momento. Thomas Hart, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, dice que el aumento de las picaduras de garrapatas puede atribuirse a cambios en el clima y en el uso de la tierra, lo que permite que las garrapatas se propaguen y entren en contacto con un mayor número de personas. Por mucho, la enfermedad transmitida por garrapatas más común es la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se transmite a los humanos a través de la picadura de una garrapata infectada. Cálculos recientes de los CDC sugieren que alrededor de 476,000 personas podrían ser diagnosticadas y tratadas por esta enfermedad en Estados Unidos cada año. Hubo una vacuna contra la enfermedad de Lyme llamada Lymedex a fines de los años 90 y principios de los 2000. Finalmente fue retirada del mercado debido a las bajas ventas. Pero con el aumento de los casos de la enfermedad de Lyme, Hart dice que una vacuna similar se encuentra en su fase final de ensayos clínicos antes de ser presentada ante la FDA para una posible aprobación. También señala que es importante que en principio se eviten las picaduras de garrapatas. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos los momentos de pánico que se vivieron en un espectáculo de un circo en Rusia cuando por un descuido uno de los tigres se saltó la barda, allí amenazando también a los espectadores.
Un tigre saltó hacia el público durante un espectáculo de circo en Rusia debido a que se cayó la valla de seguridad, lo que desató el pánico entre los asistentes. El incidente ocurrió recientemente en una ciudad rusa, según medios de comunicación. En el circo realizaba una presentación con 3 tigres, realizada por 2 domadores. Durante el show, accidentalmente se cayó un aro que sostenía la red de seguridad misma que separaba a los felinos del público. En ese momento, los tigres se asustaron por la caída de la estructura metálica. Uno de ellos saltó hacia las gradas del circo, desatando el pánico entre el público. El portal señaló que los niños comenzaron a gritar, mientras que los adultos corrieron. Dicho medio citó a un espectador, quien aseguró que el tigre salió corriendo inmediatamente a la calle y regresó en un par de segundos. Además, el ejemplar subió hasta las últimas gradas, en donde comenzó a merodear, mientras otros asistentes observaban con cautela, según se aprecia en este video. El tigre no habría herido a ninguna persona, ya que empleados del circo perteneciente a una dinastía evacuaron a la gente a tiempo, según medios de comunicación. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB con su gran evento que tendrán también este fin de semana, el 25 de abril. ¿Listos para tener el auto de sus sueños? Con A-Kings Deal de CMB, recibir su auto nuevo es más fácil que nunca y con las mejores condiciones para su bolsillo. Al aprobar y firmar el financiamiento del auto, recibirán el 1% de devolución en efectivo del préstamo del auto. Financiamiento fácil, pago mensual atractivo, aprobación rápida. 8 concesionarios de auto estarán participando. Para más información podrán visitar el sitio web para ver la variedad de autos y hacer su cálculo a través de www.rouletteroadaruba.com. Preapliquen hoy mismo y dominen la carretera con su auto nuevo este mes de abril. Aplica condiciones. Y continuando con más historias, vean a esta joven brasileña que venció el cáncer y allí tuvo una caravana. Muchos vehículos y motociclistas también estaban dando sus pitos, de esta manera conmemorando que ella ya no tiene cáncer. El resurgimiento del video viral de la caravana de Natalia Raquel celebrando el fin de su tratamiento de cáncer en Sao Paulo ha movilizado a miles de personas en redes sociales. Esta sobreviviente de linfoma no documentó su historia en plataformas digitales, transmitiendo un mensaje de esperanza tras completar su quimioterapia. El video volvió a viralizarse porque muestra la vitalidad y la fuerza de quien superó el cáncer, la espontaneidad de desconocidos que se suman a la celebración, sumada al mensaje sobre prevención y autocuidado. Genera empatía e inspira a quienes se enfrentan la enfermedad, convirtiendo el material en un referente de resiliencia y salud. La caravana, que recorrió varias calles de Sao Paulo en Brasil, fue un estallido de júbilo y solidaridad. Ayer viví uno de los días más especiales de mi vida. Gente que no conocía, tocando la bocina, gritando y también allí conmigo en esa calle, celebrando una victoria que ni siquiera era de ellos, según señaló Natalia en sus redes sociales. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos este gato gigante, 8 metros, que se encuentra instalado en un aeropuerto. Lo mejor es que ronronea, mueve la cola y también los pasajeros los pueden alimentar. Un llamativo gato gigante de 8 metros de altura se convirtió en una de las principales atracciones para los viajeros que transitan por el aeropuerto de Hong Kong, uno de los más transitados en el mundo, donde la estructura ya genera furor. La obra, bautizada como A Moment to Purr, muestra allí y la popularmente conocida como Catzilla, combina arte e interacción, ya que permite que los visitantes participen y jueguen con el enorme felino. Si bien es un atractivo del aeropuerto, el animal se convirtió también en una de las atracciones porque los usuarios comparten sus imágenes. Se trata de una escultura de grandes dimensiones que simula a un gato dormido en medio de un pasillo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que las redes sociales nos pueden seguir en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.